vigilia. Recuérdese que la noche se compone de 4 partes: de 7 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y cuando leemos la palabra dice que había bendiciones que los hermanos recibieron en la iglesia primitiva en la 4ª hora de la vigilia de la noche. Eso eran de las 3 de la mañana para... Pero hoy en día, hermano, llegamos a las 9 y a las 12 nos vamos. Ay, hermano, qué sacrificio hizo el pastor con la iglesia. Lo tuvo allí en vigilia hasta las 12. Entonces Pablo está diciendo, y dice el versículo 2, que es el versículo clave: no os conforméis antes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Así es. Cuando salga usted va a decir: ahora sé que la voluntad de Dios es que los amemos los unos a los otros, que los perdonemos nuestras ofensas los unos a los otros, que viva en santidad todos los días de mi vida delante del Señor, y que sea transformado, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Es importantísimo, hermanos amados, que en estos tiempos que los ha tocado vivir, para aquellos que han querido ser fieles a Dios, nunca los tiempos han sido buenos. Nunca. Si usted lee el libro de la historia de la iglesia primitiva, cómo sufrieron los primeros cristianos, cómo sufren hoy en día los que están en países donde todavía el evangelio no se les permite con la libertad que nosotros tenemos aquí. A veces tendría que venir una gran persecución para ver si así los comprometeríamos y buscaríamos más de Dios. Ahora le voy a dar unos 3 puntitos acerca de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Dios llama a Jonás para que vaya a predicarle a Nínive, para que se salve. Los ninivenses eran enemigos de los judíos. Eran tan crueles que les cortaban la parte de acá arriba y les jalaban el cuero con todo y el cabello para atrás hasta que los torturaban y los mataban. Jonás era judío y el Señor le dice: amigo, tienes que ir a Nínive, a tus enemigos, a predicarles. Pastor decía, a veces es bueno ser bueno con aquel que es bueno, pero qué difícil es ser bueno con aquel que los critica, con aquel que hace todo lo contrario que se debería de hacer. Y aún la Biblia dice que qué ganancia si teníamos nosotros si amamos a aquel que nos ama. La ganancia de nosotros está cuando amamos a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos desprecian, aquellos que nos critican, aquellos, gloria al Señor, que nos hacen, como dicen, la vida de cuadrito, la vida imposible. Aún a eso nosotros debemos amarlos, porque de esa manera es que vamos a estar agradando al Señor. Así que Jonás dijo: Señor, te equivocaste, porque yo no voy para Nínive. Y en ese momento cogió y se fue para Tarsis, y llegó a Jope, y ahí compró el boleto y agarró viaje y se fue para Tarsis. Mientras iba en el camino, el Señor le dijo: Jonás, ¿para dónde tú vas? Yo te mandé que era para Nínive que ibas. Dice que tenía un pez preparado
Y cuando iba en la embarcación se levanta una tormenta, gloria al Señor, donde todos los marineros dijeron, aquí vamos a perecer, y comenzaron a botar todo lo que llevaban. Y luego el capitán del barco se va para el camarote. ¿Cuántos han andado embarcados? El camarote era la parte de atrás del barco en el fondo. Y se fue y encontró que Jonás ahí estaba durmiendo. Él no se daba cuenta de todo lo que pasaba. Y le pegó de puntillazo de pie y le dice, oye, ¿qué tú haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga misericordia de nosotros. Y le dijeron, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué es tu oficio? ¿Qué haces? Y él les dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Y él dijo, échenme a las aguas. Y había un pez que lo estaba esperando. Y estando incómodo, posiblemente nunca había orado a Jehová. A veces, hermano, Dios permite ciertas dificultades en nuestras vidas para hacernos crecer y para que maduremos en este camino que estamos. Nunca digamos, Señor, ¿por qué a mí me está pasando lo que hoy estoy sufriendo? Sino que digamos, Señor, si esta es tu voluntad, estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir por causa de ti. Gloria a Dios, aleluya. Y Jonás, en el vientre del pez, comenzó a orar y a clamar. Y cuando salió de ahí, salió listo para ir a predicar. Dios permitirá muchas cosas porque Él tiene propósitos que nosotros no los conocemos. Porque Él sabe todo nuestro futuro, mas nosotros no sabemos ni el día de mañana. Él lo sabe todo. Otro que tuvo que pasar por una de las crisis que ninguno de nosotros creo que estaríamos dispuestos a pasar. Job. La Biblia dice que un día, los ángeles fueron a la presencia de Dios y en medio de ellos se infiltró Satanás. Y cuando llegan arriba, el ojo de Dios lo identifica aún en medio de los santos que iban. Y le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y le dice, de andar y de rodear la tierra. Y Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro varón justo y temeroso de Dios y apartado del mal. Y él le dice, él te sirve porque lo has rodeado de muchas riquezas. Tócale lo que tiene y verás si no blasfemia dentro de tu misma presencia. Y el Señor le dice, Dios en su voluntad permisiva le dice, tócale lo que tiene. Y le quita todo, sus hijos, sus ganados y todo. Y para hacerse lo más corto, vuelve otra vez y le dijo, Satanás, déjame que le toque su carne y verás cómo blasfema delante de tu misma presencia. Y Jehová le dijo, tócale sus carnes, pero no le toques su alma. Y en esa misma hora Satanás le puso una sarna. Uno dice lepra, la Biblia dice sarna, que tomaba un tiesto y cuando no soportaba el dolor comenzaba a rascarse con aquel tiesto y pedazos de carne salían de su cuerpo.
Entonces podemos preguntarnos cuál entonces es ese Dios tan bueno que nosotros predicamos. Pero si usted sigue leyendo la historia de Job, verá cómo Dios le restauró todo lo que había perdido. En esa voluntad permisiva, Dios se glorifica en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que Lázaro era muy amigo de Jesús. Y Marta y María, su hermana, era la casa donde Jesús llegaba y se hospedaba cada vez que iba a Betania. Y un día Lázaro enfermó y le mandaron mensajeros a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo a punto de morir. Y él no hizo caso al llamado y siguió predicando por allá juntamente con los apóstoles. Y él les dijo: la enfermedad que él tiene no es una enfermedad de muerte. Pero Lázaro murió. Y Jesús llega después de 4 días que Lázaro había muerto. Llega a casa de la familia y Marta sale al encuentro y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres, Aleluya. verás la gloria de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Y le dijo: ¿dónde le pusieron? Y Marta le dice: hace 4 días y su cuerpo ya está descompuesto y hiede mucho. Y Jesús le dijo: vamos a despertarlo porque él está durmiendo. Y cuando llegó a la tumba se paró. Y el pasaje más corto de la Biblia dice que cuando llegó al sepulcro donde lo tenían enterrado, que era una cueva, Jesús lloró. Y se paró al frente y dijo: Padre, yo sé que siempre me has oído, pero esto lo digo por causa de los que están aquí. Y le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió envuelto, como era el costumbre de los judíos, envolverlos en un sudario cuando iban a enterrarlos en la cueva. Y él dijo: desátenlo y déjenlo ir. En la voluntad permisiva de Dios sucederán cosas en nuestras vidas que no son agradables. Es ahí donde podemos decir: Señor, hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Amén. Necesitamos saber que dentro de la voluntad permisiva de Dios, ahí podemos nosotros experimentar cosas muy desagradables. Pero es el momento donde podemos decir: Dios, tú me has dicho que estás conmigo. Y termino con esto: entre la voluntad permisiva de Dios. Dice que había un hombre llamado Saulo, el cual azotaba y perseguía la iglesia. De tal manera que cuando vimos allí en el video, cuando apedrearon y mataron a Esteban, dice que Saulo estaba ahí. Saulo estaba presente y perseguía la iglesia. Capítulo 9 del libro de los Hechos, usted lo puede leer. Y un día fue a los magistrados
a pedirle cartas de autoridad para ir a Damasco, a la sinagoga, por si hallara hombres o mujeres que estuvieran en las sinagogas a los seguidores de este camino. Hasta ese momento a los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba a los seguidores de este camino. En Antioquía, por primera vez, se les llama cristianos a los seguidores de Cristo. Saulo iba con cartas en sus manos, que eso le daba poder y autoridad, que si hallara hombres y mujeres en las sinagogas, pudiera traer los presos a Jerusalén para ser enjuiciados solamente por predicar el evangelio de Jesucristo. Pero mientras iba camino hacia Damasco, de repente escucha una voz en el cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Y esa voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo, caído de su cabalgadura, los que estaban con él escucharon también esa misma voz, mas no vieron a nadie. Y Pablo entiende que algo sobrenatural pasaría en su vida en ese momento. Y cuando estaba caído le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: vete a Damasco, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y había un profeta llamado Ananías, y el Señor le revela inmediatamente y le dice: vete a Damasco, a la calle de la derecha, y allí encontrarás un hombre llamado Saulo. Tú impondrás sus manos sobre él. Y Ananías le dice: Señor, ¿cómo es posible que tú me mandes a ese hombre cuando la noticia es que es un perseguidor de los cristianos? ¿Cómo yo voy a ir? Y él le dice: hazlo, porque instrumento escogido me es para llevar mis buenas nuevas a todos los gentiles. Dentro de esa voluntad permisiva de Dios hay tantas cosas que pudiéramos relatar. Y dentro de esa voluntad posiblemente algo ha pasado en nuestras vidas que nos hemos preguntado: Señor, ¿por qué yo que te sirvo me pasan estas cosas? Y mira, Señor, los impíos que andan allí bebiendo y haciendo tantas cosas, y a ellos no les pasa nada. Dios en todas esas cosas tiene un propósito para nosotros, y es hacerlos saber que dentro de esa voluntad permisiva de Él es para nuestro bien. El pasaje que el hermano leía en Jeremías: porque los pensamientos que tenga acerca de vosotros son para bien y no para mal. Amén. Aunque a nosotros nos parezca que por qué nos suceden cosas que no deberían sucederlas, esa es la voluntad de Dios permisiva, para que de ahí nosotros maduremos, crezcamos en el Señor y no volvamos a caer en los mismos errores que a veces hemos caído. Alguien preguntó una vez y dijeron: hermano, si usted volviera a nacer, ¿qué cosas de las que hizo en el pasado no haría hoy? Cambiaría todo lo que hizo. Y él dijo: todo, porque antes del Señor todo lo hice mal, todo lo hice equivocadamente, mas ahora todas las cosas
ayudan para bien. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 38. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Aleluya. Dios siempre tendrá un propósito en todas las cosas que nos suceden, porque Él nunca desea el mal para nosotros. ¿O qué padre va a desear el mal para sus hijos? Somos sus hijos y Él siempre desea hacernos el bien. Amén. Así que, hermanos amados, en esta noche yo espero que hayamos podido hacer la diferencia entre una cosa. La voluntad perfecta de Dios es que nos amemos unos a otros, que vivamos en santidad, que nos perdonemos nuestras ofensas los unos a los otros. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y dentro de la voluntad permisiva nos van a venir situaciones difíciles, pero es ahí donde vamos a poder decirle: Señor, si esta es tu voluntad, si tú lo has permitido, yo soportaré y seguiré adelante sin negar tu nombre, sino que pelearé y seguiré hacia adelante. Así que en esta noche, hermanos amados, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Dios nunca nos abandonará. Aunque hay momentos que nos preguntamos: Señor, ¿dónde tú estás? La Biblia dice que está a nuestro lado, que Él no está lejos, que solamente tenemos que extender nuestra mano y con la fe podemos tocar que Él está allí a nuestro lado. Amén. Aleluya. Que en los momentos difíciles podamos abrir los sentidos de la fe y podamos decir: Señor, tú dijiste que no me dejarías ni me desampararías, que conmigo estarías en la angustia, en el dolor y en el momento bueno. Ese Dios, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Dios a quien tenemos que darle a entender a aquellos que no lo conocen, que ese Dios es el que dio su vida para salvarnos a nosotros. Amén. Aleluya. Estamos a la medianoche. Y en esta noche no quisiera dejar por alto. El pastor lo hizo en la primera parte. Que el que pueda y desee pasar al altar, vamos a orar. Amén. Y quiero que se una a todos nosotros. Hermanos, el tiempo que nos ha tocado no es fácil para la iglesia. En este país, con toda la libertad que tenemos, aquí hay tanta oposición que han habido leyes que han querido pasar en este país que se llama que son tan libres. Hace 10 años atrás hubo un grupo tan fuerte en el Congreso de esta nación para pasar una ley que le iban a llamar la ley dominical, donde los cristianos que quisieran adorar a Dios solamente iban a tener el domingo para congregarse. Durante toda la semana los templos estarían cerrados. Gracias a Dios que se levantó un clamor entre los pastores, líderes y todos para que esa ley no se pasara,
y no la pasaron. Pero el enemigo siempre ha querido callar a la iglesia. No permitamos que el enemigo calle nuestra boca y dejemos de decir que Cristo salva y que Cristo tiene la solución para todos los problemas de la humanidad. Así es. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en el Oriente Medio está terrible. Y no tenemos que ir tan lejos. En nuestros países, aquí nomás. La gente en su desesperación corriendo para uno y para otro lado, por tal de salvar su vida. Algunos con buena fe y otros aprovechando de esa circunstancia para seguir haciendo sus fechorías. Pero nosotros como iglesia lo que nos toca es solamente clamar y orar a Dios por ellos. Amén. Aleluya. La Biblia nos enseña que debemos orar por nuestros gobernantes, por los reyes, por aquellos que están en eminencia en las autoridades, para que nosotros podamos estar reposadamente. Porque, hermanos, sería terrible que pasaran leyes que vinieran en contra de la iglesia y que nosotros, teniendo un Dios que todo lo puede, no clamemos a Él diciéndole: Señor, somos tu pueblo. Amén. No se olvide que dice que Israel, cuando estaba en Egipto, clamó a Dios y Dios escuchó su clamor y envió a Moisés a libertarlos de las manos de Faraón. La iglesia tiene el poder, alabado sea Dios. Gloria a Dios. La iglesia tiene el poder y no hay faraón ni hay diablo que se pueda oponer al poder de Dios. Pero somos nosotros los que lo vamos a declarar como iglesia. La iglesia se le ha dado el poder. Y el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Somos la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar unidos y con todo nuestro corazón. Todos nosotros tenemos familiares que todavía no conocen del Señor. Esa es una responsabilidad de nosotros. Todos nosotros tenemos un pariente, alguien que no conoce del Señor, y nosotros somos los que tenemos la autoridad para clamar para que Dios haga la obra y los liberte. Oramos todos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos en esta noche, te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, por todo lo bueno y lo maravilloso que tú